¿Y a qué nos vamos a dedicar ahora? Y hemos visto cómo se calculan los sistemas, hemos visto los sistemas trifásicos, los sistemas monofásicos, y hemos aprendido a resolver los circuitos con las distintas características. Eso es lo que hemos aprendido. Ahora, lo que vamos a ver es el transporte de la corriente. ¿Cómo se transporta la corriente? Hago una introducción rápida. Nosotros tenemos ya el uso de las redes inalámbricas, el Wi-Fi, el Bluetooth, ¿sí? Es decir, señales o satelitales, señales que viajan a través del aire, ¿sí? Hemos visto que los campos magnéticos, desde la ingeniería nos conviene que se conduzcan a través de un medio que preferentemente es el hierro, como medio de mejor permeabilidad magnética, para llevar los campos de un lugar a otro, ¿sí? Bueno, con la electricidad no existe el inalámbrico. No existe. Para llevar electricidad de un punto a otro necesito un cable. Para llevar electricidad de un punto a otro necesito un cable. Necesariamente es así. No hay forma. No puedo tirar los electrones, no puedo llevarlo en una botellita. No, tengo que usar cables. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros ahora en esta unidad nos vamos a encargar de seleccionar esos cables, ni más ni menos. Vamos a ver cómo se seleccionan esos conductores, cómo se calculan. Bien, a eso le llamamos líneas eléctricas. Entonces, ¿cuál es el concepto básico y fundamental para que podamos hacer una buena selección de conductores? Bueno, hacerlo con la menor, digamos, con el menor gasto, la mayor economía posible y bajo condiciones técnicas de servicio adecuadas. Son dos condiciones básicas. Transmitir la energía de forma confiable, con un servicio aceptable y económico. Las dos condiciones. Son dos condiciones que en la ingeniería siempre van de la mano. Ingeniería sin economía no es ingeniería. Acuérdense siempre. Yo puedo hacer el super diseño, la super máquina, pero si no es económica, no me sirve. Ese diseño no sirve. Lamentablemente es así. ¿Sí? De esto hay pruebas en toda la historia de la ingeniería. El avión Concorde, que uno se conoce o conoció, era un avión supersónico. Hacía Francia, París, Nueva York en, no sé si 2 horas, 3 horas. Impresionante. Lo terminaron y no lo podían vender a nadie, porque no daban los costos. El pasaje tendría que salir, era impagable. ¿Por qué? Y porque la cantidad de pasajeros que también podía transportar no daba la relación costo y beneficio. No la daba. Por lo tanto, ese avión se hicieron 2 nada más. Un proyecto que llevó años. Y solamente lo usaban los presidentes, el primer ministro de Inglaterra y el presidente de Francia. Creo que en forma simbólica lo vendieron a $1. Porque nadie lo iba a poder comprar. O sea, no servía. Ahora, técnicamente, brillante, supersónico. Económicamente, no rentable. Por lo tanto, murió el proyecto. Se terminó. ¿Está bien? Economía y ingeniería van de la mano. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Si no, no sirve. ¿Está? Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones técnicas favorables y económicas? Bueno, la primera
es que la pérdida de potencia no supere ciertos valores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que la corriente cuando circula por un conductor, el conductor no es perfecto, tiene resistencia. Y como tiene resistencia, cuando pasa la corriente, voy a sacar esto porque me está volviendo loco. Cuando pasa la corriente y tiene resistencia, se produce el efecto I cuadrado por R. Y ese I cuadrado por R es calor, ¿está? O pérdida de potencia. Dicho en otros términos, si yo quiero salir de acá con 100 watts y llegar a la DETI con 100 watts, no voy a poder. En el camino se me van a perder, pónganle 20. O sea que salí con 100 y llegué con 80. ¿Me conviene? No. Yo quiero salir con 100 y llegar con 100. O bien, salir con 100 y llegar con 99, pero no con 80. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pérdida de potencia. El otro concepto es la pérdida por caída de tensión. Yo quiero salir de acá con 220 voltios y llegar allá con 220 voltios. Alguien puede decir, ¿y eso es muy importante? Alguien puede preguntarse eso. ¿Y eso es muy importante? Y mire, es muy importante porque si usted, por ejemplo, tira una línea para que se encienda una lámpara de descarga gaseosa HQI de 125 vatios, que son las lámparas que están en la mayoría de los supermercados, todo eso, la quiero, sí, ustedes no la conocen, pero yo se las presento para que la conozcan. Se llama así, HQI de Osram. Entonces ustedes la quieren prender de acá y que esté allá, en la DETI 2, más lejos todavía. Tengo que tirar un cable. ¿Qué pasa? Si no hice bien los cálculos, y tenía acá 220, y allá llegué con 180, por la caída de tensión I por R, esa lámpara no va a poder encender. No va a encender nunca. Porque necesita 220 para poder encender, para que se produzca la ignición del gas que tiene adentro. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a tener que resolver bien las cosas para salir con 220 acá y llegar por lo menos allí con 218, 219. ¿Entendieron? ¿Sí? Ese es un ejemplo. Tercero, el calentamiento. El I cuadrado por R también produce, digamos, en el material, lo puede llevar a un calentamiento excesivo. ¿Está bien? ¿Alguna vez ustedes vieron un cable? Sí, seguro que a alguno le pasó que hizo puente con la batería del auto para hacer arrancar otro. Entonces le dijo, sí, yo sé cómo se hace. Pues se buscó dos cables de 2,5 sección y le mandó. Se habla así en la calle, así se dice, ¿lo entienden más? Y le mandó, y cuando le mandó se le quemaron los cables, la mano. Se le entraron a chamuscar los cables, pues son 80 amperios que larga la batería. No aguantó la sección, se fundió. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Se dan cuenta? Que el calentamiento no debe afectar la integridad mecánica. Está puesto en forma elegante. Pero lo que quiere decir es que no se te funda el cable. Porque si la corriente es muy intensa y la sección del cable no es adecuada, se va a fundir. ¿Estamos? Calientan. Si ahora a ustedes les digo, metan la mano a los cables que están acá, los tocan y van a ver que están calientes. Toman temperatura. Por supuesto están bien calculados y entonces no llegan a fundirse, pero están calientes. ¿Cuál razón para corregir eso? O sea, ¿es más conveniente aumentar la sección o cambiar el material? Bueno, muy bien la pregunta. El joven ya está pensando. Muy bien. Siempre pensamos así, pero esa pregunta buena. Entonces, claro, el joven dice, ¿qué es más conveniente? Bueno, también ustedes pueden preguntar, si es para todos, no es que uno solo nomás. Ustedes también pregunten, no sean temerosos. Bueno,
Respondamos, tenemos que hacer un poquito de relajo, porque si no, estar siempre así, me hago un loco. El joven hace una buena pregunta, dice, ¿qué es lo que más conviene? Ya está pensando como ingeniero, ¿viste? Ya, ¿qué es lo que más conviene? Ya le tiró lo que conviene. No sabe cómo va el problema, pero él ya quiere saber qué conviene. ¿Puedo cambiar el material? Dice él. ¿Qué conviene? ¿Cambiar el material o cambiar la sección? Bien. Depende. Ya se pusieron en depende. Hay una canción que dice depende. ¿Sí? ¿De qué depende? Los materiales con los que se trabaja para las líneas eléctricas son dos. Yo creí que eran muchos. No, son dos. El cobre y el aluminio. No hay más. Pero yo creía que los metales pueden conducir a... Sí, puede ser el oro, la plata, pero hacete un conductor de oro. Hace uno de plata. ¿Está bien? No es económico. No es económico. El cobre todavía es caro, porque se compra en dólares, cotiza en dólares. Por eso varía. Pero bueno, es entre el cobre y el oro, el cobre. Por eso se usa cobre. Pero está la otra variante que es el aluminio. También se puede usar aluminio. Pero no tenés más. ¿Entendés? O sea que por el lado de los materiales no tenés mucho para elegir. O es cobre o es aluminio. Igual podés elegir. ¿Está? Primera pregunta. Primera respuesta. Segundo, si no tengo mucho para elegir en los materiales, ¿con qué me voy a quedar? Con la sección. Modifico la sección. ¿Está entendido? Ahí está respondida su pregunta. Cuarto, sujeto a tensiones mecánicas de tracción admisibles. Los cables, el ejemplo más típico es el de colocarlo en forma aérea. Claro, el cable para montarlo, para llevarlo de un lugar a otro, lo puedo hacer de varias formas, y una de ellas es hacerlo en forma aérea. Esta es una línea, tengo el cable, y al cable le tengo que aplicar un tiro. ¿Sí? Un esfuerzo de tiro. Para montar el cable, lo tengo que tirar. Johnny, pasá si querés. Que te conozcan y firmar autógrafos y jugador de fútbol. No sé si es bueno, pero juega. Hay que ir. Bueno, entonces este sería el conductor, y al conductor hay que tirar, hay que aplicar un esfuerzo de tiro. ¿Para qué? Y para que esta distancia no supere cierto valor y me lo lleve por delante, por el peso. ¿Está entendido? Igual para montarlo lo tengo que tirar. El que ha hecho una instalación eléctrica en una casa, por ejemplo, y ha tenido que colocar cables por el interior de un caño, ¿qué hizo? Usó una cinta pasacable. Ató el cable en un extremo, en el otro extremo la cinta pasacable tiene un gusanito, que es una ruedita, empujo, pasa la ruedita por adentro de la cinta del caño, sale por la otra parte, la otra caja, me voy al otro lado, tiro, porque si no el cable no pasa, tiro hasta que pasa toda la cinta y sale del otro lado el cable. Si el cable no tiene buena resistencia mecánica a la tracción, ¿qué le va a pasar? Se va a cortar. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Está entendido? Resistencia a la tracción mecánica de tiro. Y por último, el quinto punto, y quizás sea el más importante, pero que transversaliza a todos los demás,
es que la instalación sea económica. Porque recién vimos en el ejemplo que di que la solución más conveniente era aumentar la sección. Vamos a ver enseguida, lo vamos a demostrar, que el aumento de la sección para que sea económico tiene un límite o tiene un techo. Porque si es por aumentar, y aumentemos todo lo que queramos. Eso sí, después vas a tener que pagar el cable, porque mientras mayor sección, más caro. ¿Se entiende? Ese es todo el juego. Es muy simple. Bueno, ¿cómo se clasifican las líneas? Según la potencia a transmitir y la longitud, se clasifican en líneas de transporte o de transmisión, que son las de mayor tensión, y que esas tensiones están normalizadas, 132, 220, 500 kilovoltios, que es la línea en la Argentina, la máxima tensión que manejamos es la de 500.000 voltios, que corresponde al sistema interconectado nacional. En Brasil cuentan con una tensión de 600 kilovoltios. Y Rusia o China creo que ya están en los 1000. ¿Por qué? Porque tiene que ver, hay una relación con las distancias que tienen que recorrer. El nivel de tensión con la distancia que hay que recorrer. Luego tenemos líneas de subtransporte de 3366, líneas secundarias de distribución 13200 a 220, 380. Esa es la línea que sale en el barrio de en la estación transformadora del barrio de ustedes. Llega una línea de 13200 voltios al transformador, que generalmente están en plazas, para no molestar a nadie, y de allí se distribuyen en 220 y 380. Y por último, la línea de instalación que está dentro de la vivienda, o de la casa, o de la industria, que es de 220 y 380. La otra clasificación es según la tensión de trabajo, alta, media y baja. Alta, media y baja. Y según el tipo de corriente, alterna y continua. Hay redes de continuo. ¿Sí? Eso hay que hacer un estudio. En qué casos conviene. Generalmente las de transmisión de alta tensión se pueden hacer de continua. Hay ejemplos en el Canal de la Mancha, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra. Es más económico hacerlo por continua la transmisión porque llevan 2 cables nada más. Con sistemas electrónicos convierten a continua y luego vuelven a convertir en alterna. Con Brasil también hay una línea de corriente continua, Argentina y Brasil, porque en algunas partes de Brasil tienen frecuencia de 60 ciclos y nosotros de 50. Para que puedan exportar o importar energía, tienen una red de continuo, donde no hay frecuencia. ¿Cuál es la sección más grande, profe, que hay en cable? Sección 300 milímetros cuadrados. Bien, ¿cómo se representan las líneas? Yo les dije que las líneas tienen resistencia, pero no es lo único. También tienen reactancia, inductiva y capacitiva. En el caso de las líneas de alta tensión, el circuito equivalente es similar a este. La resistencia óhmica del conductor, R sobre 2, medida en ohm por kilómetro. Y la reactancia inductiva, X sobre 2 y X sobre 2, también medida en ohm por kilómetro. Eso es la de un cable. Con respecto a tierra, o con respecto a otro conductor, existen pérdidas, que se representan a través de la conductancia y de la susceptancia capacitiva. La susceptancia capacitiva es equivalente a un capacitor donde el dieléctrico es el aire, que separa el aire o la aislación de los conductores. Eso se comporta como medio dieléctrico. Por eso aparece allí un efecto capacitivo. Esos efectos son observables para líneas de alta tensión. En líneas de media tensión, lo que predomina es la R y la X, nada más. O sea, la línea no es que no tenga G y que no tenga BC. Lo que pasa es que son despreciadas frente a estos dos. No es necesario tenerlos en cuenta, para nada. Y en el caso de baja tensión, que es lo que vamos a hacer nosotros,
nos vamos a dedicar a eso, porque ustedes con eso es suficiente. Vamos a trabajar con líneas resistivas, nada más. La resistencia es mucho mayor a la reactancia. No hace falta tener en cuenta los efectos reactivos de la línea. ¿Está entendido? Vamos al cálculo. El cálculo de las líneas, nosotros vamos a ver nada más que 4. En realidad hay varias. En realidad yo no le llamo cálculo, le llamo verificación. Me gusta más el término, más ingeniería. Porque acá cálculo no hay. En realidad hay una verificación. Pero bueno, ahí dice cálculo, pongámosle cálculo. El primer criterio para seleccionar un conductor es el criterio de la corriente admisible del cable o por calentamiento. Para cada sección de conductor y material de conductor existe una corriente admisible, es decir, una corriente que ese conductor puede llevar. ¿Eso dónde se puede ver? En las tablas de los fabricantes. Las tablas de los fabricantes me dan la corriente admisible que puede llevar el conductor en correspondencia con la sección del cable en milímetros cuadrados. Entonces yo determino la corriente que quiero hacer circular, voy a la tabla y me fijo en qué sección puedo transportar esa corriente. Así de sencillo es. Por supuesto, a medida que veamos las situaciones, vamos a ver que esas tablas están confeccionadas para un cierto valor de temperatura ambiente donde va a ir el cable. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el calor que se genera en el conductor tengo que disipar. Dependiendo de la posibilidad de disipación que yo tenga, que depende del medio donde va a ir el conductor, van a ser los factores de corrección que tendré que ocupar para poder asegurar que la sección de cable que yo elija pueda transportar la corriente que yo necesito. Eso en palabras. Cuando lo veamos en cálculo, van a ver. El segundo punto es la caída de tensión o pérdida de potencia. Eso ya lo vimos recién. Yo quiero salir con 220 acá y quiero llegar a 220 voltios en el extremo, tengo que tener en cuenta las caídas de tensión o las caídas de potencia. ¿Sí? Otro tema a tener en cuenta. Tercero, las consideraciones económicas. Yo quiero hacer esa instalación respetando el criterio de calentamiento, respetando el criterio de caída de tensión, pero en forma económica. No quiero gastar demasiado. Y cuarto punto, el cable que yo elija tiene que ser capaz de soportar, tener buena resistencia mecánica. Nuestros cálculos van a ser todos eléctricos, no mecánicos. O sea, si bien nosotros tenemos un criterio de resistencia mecánica, no vamos a hacer un cálculo mecánico de la línea. Eso lo hacen los ingenieros electromecánicos. Nosotros solamente vamos a hacer el cálculo eléctrico de la línea. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se calcula la línea mecánicamente hay que tener en cuenta los esfuerzos a los que va a estar sometido el conductor. En este ejemplo que yo dibujé, un esfuerzo es el peso propio del cable. El otro esfuerzo puede ser la fuerza del viento. Acá corre viento sonda, eso para nosotros es un problema. Y el otro esfuerzo que puede aparecer es el del manguito de hielo. Yo una sola vez en mi vida vi el manguito. ¿El manguito de qué? De hielo. Una sola vez en mi vida no. Que nevó acá en Mendoza. Nevó mucho. ¿Saben? Es hermoso. Lamento no haberle sacado foto. Es perfecto. La naturaleza realmente es asombrosa. El manguito de hielo es como un cilindro que envuelve el cable. Tiene un espesor casi igual en todas partes. Así como lo ven, de hielo, que es agua, ¿ven? Congelada, ¿cierto? Pero que se formó alrededor del cable. Eso hizo
que acá aparezca otra fuerza, que es el peso del hielo, del manguito de hielo. Eso en otras regiones, puede ser en Europa, se tiene muy en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si la sección de ese manguito es bastante, puede ser que esa línea se venga abajo, se caiga, porque es otro peso. ¿Está bien? O sea, la nieve es muy linda, pero yo no la quiero. No me gusta. Ya la sufrí una vez, no. Chao, te la regalo. Ni siquiera me dicen, vamos a ver la nieve. Es sucia, es fea, todo feo. Dice yo, que le gusta esquiar, sí, prefiere el agua. Bien, ¿está claro entonces? ¿Está claro eso? Sí. Es el cálculo mecánico que nosotros no vamos a hacer. Y entonces ustedes me dirán, ¿y qué hacemos nosotros entonces con eso de la resistencia mecánica? Lo único que hacemos es determinar una sección mínima de seguridad. Menos de eso no le podemos poner. Y ya está. Ah, ¿qué caso es ese? Y por ejemplo, de alimentar un motor. Una línea que alimenta un motor no puede tener una sección inferior a 2,5 milímetros cuadrados. Ah, pero el cálculo por calentamiento me dio de 1. No importa. Le tenés que poner 2,5. Ah, bueno. Mi casa me dio que la sección de entrada, porque no tengo 50 metros cuadrados cubiertos, con 2,5 es suficiente. Le tenés que poner de 4. No, pero me dio de 2,5, ¿para qué voy a gastar más? Le tenés que poner de 4 porque la reglamentación dice que lo mínimo es 4. ¿Entendieron? Existen normas que me indican valores mínimos. Por más que el cálculo me dé menos, voy a tener que poner de ese valor para arriba. ¿Se entiende? Las normas por seguridad me indican ese criterio. Profe, ¿cuál es la altura mínima a la que puede estar un conductor de media y otro de alta tensión? Bueno, eso depende, preguntó, eso depende por dónde atraviesa la línea. Si atraviesa una ruta nacional, son 10-12 metros. Y si atraviesa una línea, una vía pública, son 6-7 metros. Pero no se puede construir debajo ni de uno de media ni de uno de alta. No, eso se llama servidumbre. Eso pasa en las líneas de alta tensión y media tensión. Cuando es un concepto lindo, a lo mejor a vos te pasó. No, yo he visto, o sea, claro, alguien que tenía un campo, por ejemplo. Y entonces dice, Transenet dice, la línea de 500 kilovolts va a pasar por acá. Y justo yo tengo un campo en ese lugar. Bueno, viene Transenet y me expropia 20 metros para un lado, 20 metros para el otro. Por debajo de esa línea no puede construirse nada. Queda bajo la jurisdicción de Transenet. Me lo expropian, me pagan, pero no puedo poner nada. Ah, yo puedo quejarme y decir, ¿por qué van a hacer eso por mi casa? No podés, porque es considerado un bien público, común. Necesariamente te van a expropiar. ¿Está? Eso se llama servidumbre. Tenés que dejar una servidumbre. Acá el otro ejemplo de servidumbre se da con los canales de riego. Si vos tenés una propiedad y por allí pasa una hijuela, chao, la hijuela no la puedes tapar. Ah, yo la tapo. No, no puedes hacer eso. En Mendoza no se puede. La hijuela es un canal, son canales chiquitos. Son como sequía, o sea, está la sequía que es la más chiquita, ¿viste? La hijuela es un poquito más grande, no llega a ser un zanjón. Ni un canal, son hijuelas. Hijuela, viejito, ¿viste? Es para llegar de un lado a otro. Así es Mendoza. Si vas un día para cualquiera, son hijuelas. Bueno, sigamos, por favor. Sigamos. Hacemos un recreíto para guionar.
Seguimos, ¿ah? Accionar significa descansar y seguir. Sigamos para así todo lo que podamos hacer hoy nos ahorramos el martes. El martes es el día que pone los nervios porque entro acelerado, porque sé que me van a sacar ahí eso que me pone nervioso. La próxima le vamos a poner un tapón. Sí, es cierto, yo les decía a los chicos, tengan cuidado con sus pertenencias. A Bruno Coco, un ayudante que tuvimos, no sé si lo conocen, que ahora volvió de Francia. Me acuerdo una vez en un recreo, pero en un cambio, fueron nada. Estaban todos en el curso, le robaron la nota. No la encontró nunca más. Por eso cuiden sus cosas. Cuando hay cambios, eso que entran, porque entran en el malón. Tranquilo, esperen, ya lo dejamos entrar. Pasa eso. ¿Vos estuviste cuando le pasó eso al Bruno? ¿No? ¿Vos estuviste? Bueno, por eso se los digo, ¿no? Entonces, vamos a los materiales que son dos, cobre y aluminio. El peso específico del cobre es 8,9 kilos por decímetro cúbico, la resistividad 1/56 y el coeficiente de variación con la temperatura es S, 1 milímetros cuadrados sobre metro de grado C. El aluminio lo que tiene es que es más liviano, pero la conductividad eléctrica es más baja. Esa es la contra, ¿no? Es más liviano, pero es menos conductor. Y el coeficiente de variación por temperatura que se dilata un poco más. Vamos a hacer el ejemplo del calentamiento. Fíjense, el conductor, la corriente que circula por el conductor, cuando circula la corriente genera calor. Ese calor se calcula con esa expresión. Ese calor que se genera en el cable se disipa. ¿A través de qué? Y se disipa a través de la aislación. A través de la aislación se disipa hacia el medio. Entonces aparece esta expresión. Cuando las dos cantidades de calor son iguales, si yo hago la igualdad, R es ρ por L sobre S, esta sección no es la misma que esta. Yo intenté arreglarlo antes de venir para acá y no alcancé con el tiempo. Pero esa sección y esa sección son distintas. Y ahí yo hice poner que Magalí se fue para que me pusiera un hipervínculo, porque lo hice en AutoCAD, para que ustedes lo pudieran ver. A ver. ¿Está cargando? Sí, tarda, profe. ¿Estás, Magalí? ¿Estás calladita? ¿Sí se abrió? Sí, se abría. Pero tarde. Pero tarda. Claro, porque se tiene que cargar el AutoCAD, todo eso. Ahí está, ahí se abrió. Miren, ahí lo tienen. No se alcanza a ver porque lo he hecho en rojo y verde. Apagame la luz, Magalí. Ah, y no veo... Uy, no veo el AutoCAD. A ver. Ah, qué bueno. ¿Qué pasó? Pase con el alta. A ver. ¿Qué? Me salió el... Ahí está. Vámonos. Ahí está. Bueno, entonces, a ver la manito. Fíjense. Voy a tener que traer el mapa. ¿Vos tenés un mapa ahí? Voy a tener que traer el mapa y una escoba. No se distraigan, esperemos un poquito. Bueno, miren, a ver si alcanzan a ver. Este sería el cable, un pedacito de cable. Esto que está en blanco
es un cable que tiene 100 milímetros de largo y tiene un diámetro, está el corte AA, que tiene diámetro 60. ¿Se entiende? El corte está hecho acá. Es un corte transversal. Y esta es la vista del corte. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta sección es la sección S. ¿Cómo vamos para ir al tab? Era al tab, ¿no? Bueno, no importa. Ya lo vamos a hacer. Si yo hago un corte longitudinal, este corte, chicos, presten atención. Si yo hago este corte, la vista es esta. ¿Lo ven? Donde este lado que tienen acá es pi por diámetro, porque se abrió. Es la envoltura. ¿Se entiende? Esta es pi por diámetro. Este lado vale pi por diámetro. Y este lado sigue siendo L. Pero ¿qué figura se formó? Un rectángulo. Por eso lo quiero mostrar. Esta sección es un círculo, la que corresponde al corte transversal. Pero la que corresponde al corte longitudinal es un rectángulo. ¿Está claro? Bien, entonces por eso, ¿cómo vamos para volver? Ahí está. Entonces, esa sección es la transversal, la circular. Y esta sección es la sección transversal, porque ese calor es el calor radiante. Es el calor que radia el conductor en todos los sentidos. La longitudinal, ¿no? La longitudinal. Entonces, esa resistencia ρ por L sobre S, donde esa sección es la transversal. Y el calor por radiación es el calor específico por la sección longitudinal, que se calcula pi por diámetro por L, por el delta T, entre la temperatura del cable y la temperatura ambiente. Bueno, trabajamos un poco esta expresión. Esta sección vale pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Despejamos el delta T y me queda esta fórmula. Si quieren lo hago. Pero es muy fácil. Tienen que reemplazar ese, que vale pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Despejan el delta T y me queda esta expresión. Agrupamos el 0,96, el ρ, el pi cuadrado y el c en una constante K. Y observamos que la delta T de temperatura depende de K por I cuadrado sobre D al cubo. Si la corriente aumenta, ¿sí?, la temperatura del cable aumenta con el cuadrado de la corriente. Fíjense, la temperatura del cable aumenta con el cuadrado de la corriente. En cambio, el diámetro del conductor, si aumenta la superficie radiante, por lo tanto disipa mejor. ¿Se dan cuenta? Disminuye la temperatura del conductor. ¿Se entendió? Me conviene que el cable tenga cada vez más sección, porque al tener más sección tiene más superficie radiante. Y al tener más superficie radiante, disipa mejor el calor que se genera al paso de la corriente. ¿Entendieron el concepto? ¿Sí? ¿Hace falta que lo aclare más? Creo que no. Pero en definitiva, más corriente, más calor se va a generar y varía con el cuadrado. Si elijo un cable cada vez más grande, como la delta T depende de la inversa del diámetro del cubo, entonces mientras mayor sea la sección, menor va a ser la temperatura del cable, porque permite radiar mejor en la cantidad de calor. ¿Está entendido? En eso se resume el cálculo de los conductores por calentamiento. En llevar
la sección del cable a valores mayores para poder disipar mejor. ¿Sí? Y existe una relación con la corriente admisible del cable. Bueno, por último, vemos esto y dejamos. La sección tiene que tener suficiente resistencia mecánica y que no se caliente excesivamente. Existen tablas para cables normalizados y si es de aluminio hay que hacer lo siguiente. Claro, no hay tablas para aluminio. Las tablas son solamente para cobre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar el aluminio haciendo esta correspondencia. La cantidad de calor es 0,24 RI cuadrado, 0,24 I cuadrado ρ por L sobre S. Si yo tengo el calor que se genera en el material cobre, voy a tener el I cuadrado del cobre por el ρ del cobre. Igual a la cantidad de corriente en aluminio al cuadrado por el ρ del aluminio. Si yo trabajo con igual sección, para igual sección de cable, en aluminio y en cobre, hago la igualdad, determino que la intensidad de aluminio es un 80% la intensidad del cobre. O sea, un cable, pónganle como ejemplo, un cable de 4 milímetros cuadrados. En cobre, vamos a hacerlo redondo, puede llevar hasta 20 amperes. En aluminio va a llevar 16. La misma sección en milímetros cuadrados, pero el aluminio siempre lleva el 80% de lo que lleva el cobre. Como eso se sabe, yo elijo la del cobre, leo la del cobre, pero le voy a tener que poner una sección más grande para llegar al mismo valor de corriente. ¿Entendieron? Lo que ahorro, concretamente, lo que ahorro en peso, porque el aluminio es más liviano, y quizás me ahorre un poco en costo, lo voy a terminar compensando con la sección más grande. Entonces va a haber que hacer un estudio, a ver cuándo me conviene llevarlo con cobre y cuándo me conviene llevarlo con aluminio. ¿Está bien? ¿Por qué motivo? Porque si la línea va a ser aérea, al costo del cable hay que sumarle el costo de la morcetería. La morcetería serían los elementos que permiten que el cable se suspenda. ¿Sí? Son los aisladores, donde se toma el cable para suspender. Esa es la morcetería. Y eso tiene un costo. Si el cable es más liviano, la morcetería va a ser más barata. Si el cable es más caro, más pesado, la morcetería va a tener que ser más robusta, por lo tanto, más cara. Fundición. No, esos son los aisladores. La morcetería es de donde se sostiene y eso es de fundición. ¿Está? Acá en Mendoza hay una fábrica de morcetería. ¿Está bien? Entonces, para decidir hay que hacer un estudio para ver dónde se inclina la balanza, si en el cobre o en el aluminio. Generalmente en media tensión es aluminio. ¿Está bien? En baja usamos siempre cobre. ¿Está claro, jóvenes, cómo se trabaja? Bien, vamos a dejar acá hasta que viene, ya está el profesor Romero.